Señor, me conmovió la palabra y yo quisiera hasta hablar de eso, pero es otro tema. Santo Señor. Hermanos, vamos a seguir esta secuencia de temas y de Libres por Gracia. Si algo podremos nosotros tomar de esto de aquí es que aferrémonos de su gracia en estos días, hermano. Así es. Y quiero leerles Efesios 2:8. Santo es tu nombre, Señor. Dice su palabra: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Oremos. Padre eterno, Señor, te pedimos que tu palabra, Señor, sea sembrada en tierra fértil. Tú puedes hacer, Señor, para ti nada es imposible. Aún los corazones más duros puedes hacerlo, Señor, que tu semilla del Evangelio crezca. Lo has hecho conmigo y puedes hacerlo con cualquiera, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tengas misericordia de todos, Señor, los que puedan escuchar, Señor, tu mensaje de salvación, Padre. En el nombre de Jesús, tu gracia y tu mano poderosa no se ha cortado, Señor. Y todavía hay tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria sea tu nombre. Este tema es el tema de la serie Libres por Gracia. Y un tema en el cual podemos reflexionar en algunos puntos, hermanos, del tema, lo que es la gracia. Y nos va a permitir apreciar también un poco mejor esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Amén. Y tal vez vamos a profundizar un poco más el tema el domingo, o tocamos otro tema. Pero si yo les hiciera algunas preguntas a ustedes, algunos podrían contestar, otros estarían pensativos, pero les preguntaría: ¿quiénes son salvos? Algunos podrían no responder, tal vez por vergüenza, pero no debería de darnos vergüenza. ¿Quiénes son salvos? Amén. Amén. Somos salvos por gracia. Si respondimos que sí, responderíamos o haríamos una pregunta. Para muchos que no han entendido lo que es la salvación, ¿de qué hemos sido salvados? Sería la pregunta. Si somos salvos, ¿de qué hemos sido salvados? Sí, de la suegra, dirán algunos. ¿De qué hemos sido salvados? Amén. De una condenación eterna. La pregunta siguiente es: ¿cómo fueron salvados? Amén. Algunos les acontece como aquel que fue llevado al mesón. No supo cómo fue salvado. Simplemente se enteró de que había sido salvado. Y entonces les acontece a muchos que en el camino empiezan a aprender acerca de la salvación y de la gracia, acerca del Señor Jesucristo. Preguntaríamos nosotros al despertar: ¿quién nos salvó? Y cuando conocemos quién nos salvó, también tenemos una esperanza de decir: yo estaré con mi amado un día. Besaré sus pies, besaré sus manos de donde fueron atravesadas sus manos. Tocaré su costado de donde salí. Besaré sus pies, sus llagas. Este texto de Efesios 2:8, cuando dice por gracia ha sido salvado por la fe, nos indica que
hermanos, que nada de lo que nosotros podríamos hacer podría ganar la salvación. Y es más, en un texto de otra versión dice, nada de lo que hiciste podría ganar esta salvación, porque fue el regalo del amor de Dios. Así que solamente es por gracia la salvación. Es un regalo divino y no le podemos poner precio. Él nos ha libertado y nosotros no podemos decir después de que nos ha libertado, no, déjame que yo me arregle y después te pago, porque vengo de una familia que nada debe. Y entonces algunos se han puesto en la vida, incluso muchas otras doctrinas le han enseñado que la salvación es gracia más fe. Mas la Escritura dice, el justo vivirá por la fe. Tampoco, hermanos, con este regalo nosotros podemos impedir a personas para que sean salvos. No es decir que es por etnia o nación. Más específicamente no podemos decir que solamente los judíos son salvos y nosotros que no somos judíos estamos condenados. Dios ha hecho de ambos pueblos un solo pueblo para su nombre. No hay judíos, no hay gentiles, hermanos. De un solo pueblo, con su cuerpo nos ha hecho una nación santa para Él. No podemos poner tampoco cláusulas humanas, es decir, dogmas. No podríamos nosotros decir, como muchos adventistas dicen, que es la salvación más el sábado. No podemos nosotros decir, porque el Señor, hermanos, ha dicho, venid a mí todos aquellos que estén cargados y cansados, y yo los haré descansar. Así que Él es ese descanso. No puede ser gracia más hacer la obra del sábado. Tampoco para nosotros los pentecostales, que nos gusta señalar a todo el mundo, hermano, no podemos decir nosotros que es gracia, pero más diezmos. ¿Y cómo le están dando duro a eso, hermano? No podemos nosotros añadir algo a la fe, a la gracia que nos fue dada y otorgada, hermano. No podemos. No podemos añadir cláusulas humanas, porque es la gracia demuestra el amor de Dios hacia toda la humanidad. La gracia de Dios es la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Esa es lo que es la gracia. Eso es la gracia. La salvación por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, hermanos, en muchos casos a nosotros nos dicen arminianos. Solo quiero tocar un punto, hermanos, porque los calvinistas nos tocan de locos. Y sí, somos locos en Cristo, hermano. Amén. Porque ¿quién soportará esta locura, hermanos, de haber aquel que estaba esclavo a la inmundicia, Dios lo hace libre? Amén. ¿Cómo no se va a regocijar, hermano? Y es que los frutos de esa gracia, de aquel que ha recibido la gracia, es la santificación. Es la santificación, el fruto, hermano, de aquel que ha recibido la gracia. Los calvinistas enseñan y dicen que antes de la fe precede la gracia. Es decir, que la gracia es antes. Para nosotros, hermanos, que yo tengo ese linaje arminiano, y digo, la fe precede a la gracia. La fe precede a la gracia. ¿Por qué? Porque, hermanos, dice la Escritura que la luz vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, en un momento, Dios le permite a todo ser humano de que pueda ellos en la luz responder a esa luz, mas ellos por su desobediencia deciden no reconocer la luz, porque la luz le impide seguir viviendo de la vieja naturaleza. Entonces, ahora se nos da
un don de la fe. Ese don de la fe, hermanos, nos lleva a mirar a nuestro Salvador. Para ellos, los calvinistas, dicen que es una fe y una gracia irresistible. Ahora que con mucho temor en mi corazón puedo hablar de algo que pasó entre ellos, y es que entonces, si es una gracia irresistible y ya no se practica el pecado como ellos dicen, que no se puede retornar hacia atrás, hay un gran maestro que se llama Steve Lawson, que es respetable entre los maestros, pero fue hallado en adulterio. Hermano, la Escritura dice, mirad que nosotros no caigamos de la gracia. Debemos de estar atentos. La palabra enseña que examinemos si estamos correctamente en el camino de la fe. Examinémonos. Entonces, para que un pecado así salga a la luz, y oramos porque es un hermano en la fe, pero tuvo que haber pasado años. La misma naturaleza enseña, pues cuando viene un niño a la luz, bueno, pasan 9 meses. Hay un tiempo, hay un culto. Y esto le añadimos para que yo se lo hago ver a usted, que es una falta de temor grande pararse aquí viviendo en injusticia y tratando de enseñar justicia. Este hombre, hasta que lo sacaron a la luz, Dios tiene misericordia, sí, misericordia, pero ellos señalaban a los demás sin misericordia. Entonces, ahora creo, hermanos, realmente de que una persona que ha recibido la gracia de Dios puede rechazarla. Nosotros miramos en Hebreos, hablando acerca de la apostasía, miramos los apóstoles, que algunos la rechazaron. Mas sin embargo, solo fue uno que fue una apostasía irreversible, mas los otros vinieron al camino del Señor nuevamente. Pero todos se desviaron de la gracia. Así que, hermanos, hay una frase que la escuché en el mundo y me aterró cuando la vi en la Escritura. Algunos ya la conocen, que dice, cuando uno le empieza a hablar del Evangelio a las personas y les dice, Dios ha destinado que todo hombre venga a juicio después de la muerte. ¿Y quién ha muerto y ha ido al infierno? ¿Y quién ha muerto y ha ido al cielo? Cuando yo vi eso en la Escritura, dije yo, wow, Dios, antes de que el ser humano hable, tú ya lo escribiste. Y en la Escritura habla acerca de eso. No digas tú en tu corazón quién ha bajado o quién ha subido. Y en Salmos, quiero que vayamos, 24 habla acerca de eso mismo, pero es la respuesta a esa pregunta. Dice, el de manos limpias, el de corazón puro. Es la respuesta a esa pregunta. ¿Quién subirá al cielo? Bueno, el que tenga corazón puro. Examinémonos, pues. Y nos vamos a encontrar culpables. No tenemos las manos limpias. No tenemos un corazón puro. Porque antes de hablarles de la gracia, yo tengo que ponerle la espada. Para que ustedes sepan de que hay un juicio. Pues ¿qué valor va a tener la gracia si nosotros no sabemos el valor que tiene? Aquel que es puro de manos y limpio de corazón es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese subió al cielo. Y hay una respuesta después de aquellos que van a subir junto a Él. Y es el Salmo 24:5. Dice, Él, otras versiones dice ese o ellos, recibirán bendición del Señor, dice, y justicia del Dios de su salvación. Todo aquel que confiesa sus pecados y no los esconde y se aparta, no solamente confesarlo, y se aparta
alcanza salvación. Dice, y encontrará la justicia del Dios de su salvación, dice esta versión. Dice, es porque ellos han recibido la bendición de Jehová y la justicia dada por Dios su Salvador. Es decir, aquel que subió al cielo, limpio de manos, puro de corazón, otorgó la justicia a aquellos que creyeron en él. Esa es la respuesta de la pregunta, ¿quién subirá al cielo? En un ejemplo para poderles parafrasear lo que estamos hablando acerca de la justificación, es que murieron varios hermanos. Llegan al cielo, algunos cargan sus obras y allá Pedrito los recibe y le agarra el cuadernito y estas son todas mis obras. Yo serví en la iglesia, profeticé, dancé, serví, puedo entrar. Lo pusieron ahí donde se pesa, en aquella balanza de antes, ¿va? Y no pasó la prueba. Llegó otro y empezó a decir, yo he ayudado a los pobres. Nunca asistí a ningún lugar, pero he tratado de guardar la ley de Dios. Puso todo en la balanza y no pasó la prueba. Mas se acercó uno que murió en el último segundo. Al ver toda aquella situación que estaba pasando, uno que había servido, profetizado, había echado demonios, se avergonzó. Mas a oír al otro que había dado todo lo que tenía a los pobres, se avergonzó más y no quería pasar. Mi hermano volteó a ver al lado así y no es que vio a aquel que estaba clavado con él en la cruz, aquel que le dijo, desde ahora estarás conmigo en el paraíso. Y le dijo, permíteme presentarme, el que se va a pesar soy yo, tú no te vas a pesar. Eso es la gracia, eso es la justificación. Amén. Éramos culpables, no podíamos, pero aquel puro de corazón y limpio de manos se puso en la balanza, hermano, y fue más lo que pagó de lo que merecíamos. Amén. Eso es la gracia. Amén. Eso es ser justificado. Efesios 2:8 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio, dice Efesios 2:9. Por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Y muchos caminamos, hermanos, incluso cuando tratamos de reprender al que ha caído. Y la Escritura dice que nosotros vayamos a restaurarlo con un espíritu de mansedumbre, no sea que nosotros también seamos tentados en eso. Dice Efesios 2:10, pues somos la obra maestra de Dios. Usted es la obra maestra de Dios. Ha sido libertado del pecado, de la iniquidad, ha sido libertado de ir tras los caminos de vicios y de maldad, ha sido libertado de la herencia ancestral que tenían nuestros padres, sea de que prestaban su vida al oculto, a la magia, a la hechicería, sea a la adivinación, a la cartomancia, sea a las vírgenes o al deseo de idolatría que había. Dios nos ha libertado de todo eso y nos ha dicho, ahora que han sido libertados, ustedes son mi obra maestra. Ustedes son mi obra maestra. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin, dice, de que hagamos las cosas buenas. Por eso les digo, amados hermanos, que aquel que ha recibido la gracia lo impulsa a santificarse, a purificarse, porque dice, mi Señor es puro de corazón y limpio de manos. Deseo ser como Él, deseo purificarme. No vamos a encontrar una perfección aquí en la tierra, pero Él nos prometió perfeccionarnos.
Él ha dado a su iglesia, a su casa, maestros. No ha dejado su iglesia sola. Para que ustedes se pongan a pensar, Dios ha tomado a una novia, la ha vestido, la ha galardonado, le ha dado diadema, vestido de lino fino, y todavía le pone ahí, hermanos, que la cuide, que la edifique, no que la maltrate, que la edifique. Una seguridad plena rodeada a ella para que se mantenga firme. Maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, para que mire el cuidado de Dios a su iglesia. No es que los ministros sean más que, es que los ministros están puestos para cuidar la iglesia. Amén. Es el valor adecuado que Dios le da a la iglesia. Así que, hermanos, esa gracia nos debe de impulsar a nosotros cada día a velar y a orar para no entrar en tentación. Pero si estamos en tentación, entonces diríamos, somos salvos por gracia y no nos sentiríamos condenados. Mas aquel que venga a acusarnos, como siempre viene el fiscal a decirnos, ya caíste de la gracia, ya pecaste, diríamos nosotros, por gracia soy salvo. Debemos de recordar, aunque nos estén recordando a nosotros, ya tú ya no vales nada, volviste a manchar otra vez tus vestiduras. Digamos, por gracia soy salvo. Amén. Y huirá, ciertamente huirá, porque él no resiste a la verdad. Han sido sus días de mentira desde un principio y detesta la verdad. La iglesia tiene esculpida en su frente verdad de Dios, fiel y verdadero, igual que su Señor. Digamos, ¿te sientes débil? Digamos de vuelta, soy salvo por gracia. Amén. Y Dios se glorificará en mis debilidades. Amén. Soy salvo por gracia. Él es el que me justifica. La fe, hermanos, es ese vehículo que la gracia utiliza. Es esa barca que nos lleva a la gracia. Aclamemos su salvación y retengamos, hermanos, firmemente esa promesa de Dios. Aclamemos firmemente, yo soy su hijo, no soy esclavo. Amén, aleluya. Dios me ha libertado de las tinieblas a un reino admirable de la luz. Amén, amén. No soy ya más un huérfano. Tengo padre. Y aunque nuestros padres se hayan comportado de la peor manera, tal vez porque no tuvieron a alguien que les enseñara, Dios es nuestro Padre. Amén. Y es un Padre bueno. En Él podemos nosotros refugiarnos. Y en Él podemos nosotros encontrar descanso. La fe es ese vehículo que Dios utiliza para sanar nuestros labios, para sanar nuestro corazón y para purificar nuestras manos. La fe fue como esas tenazas que utilizó Dios para sanarle los labios impuros a Isaías. Y ese carbón encendido es como la gracia que quema nuestro corazón. Que realmente aquel que ha experimentado la gracia, hermano, se purifica de sus pecados. Porque la sangre derramada en la cruz del Calvario, rociada sobre un de los machos de los animales, purificaba por un año. Cuánto más la sangre de Cristo, que es eterna y nos purifica eternamente, no para hoy, no para mañana, eternamente. Amén. Todo aquel que ha confesado a Jesucristo lo ha purificado eternamente. Amén. Dice en el libro de Isaías 6:5, hermanos, dice Isaías, porque esto es lo que siente alguien que está siendo justificado. Aquí ve la justicia de Dios.
Dice Isaías, ay de mí que soy muerto, siendo un hombre inmundo. Él se siente sucio, porque siente a Dios un Dios puro. Amén. No es que se lo están contando, es que lo está experimentando. Está experimentando la justicia de Dios. Y no hay a dónde esconderse, pues ¿quién se esconderá de Jehová? Si de Él es su tierra y su plenitud, Amén. ¿quién se esconderá de Él? Nadie. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, esa gracia, tomando del altar con sus tenazas por medio de la fe, y tocando con él sobre mí mi boca, y dijo, he aquí, que toco tus labios y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Hermanos, aleluya. Alguien que ha experimentado eso, su vida va a ser transformada y no va a ser igual. No va a ser igual. No le importará lo que digan las personas. Y nosotros es necesario que entendamos el valor de la gracia. Que entendamos lo que significa también esa justicia para entender esa gracia. No buscaremos más excusas, hermanos. Imagínense que Isaías hubiera dicho, Señor, es que yo hablo así porque mi mamá me enseñó. Yo no tengo la culpa. Es que así me dijeron que hablara. No, él no buscó excusas. No buscó ponerle las cargas a alguien más. Él dijo, soy inmundo, soy impuro, he pecado. Alguien por ahí ha escuchado un dicho donde dice, quememos las barcas. Yo diría, quememos las excusas, hermanos. Esas excusas es donde viaja la ansiedad y la depresión. Ese dicho salió porque Hernán Cortés, cuando vino hacia América, no quería que sus soldados fueran para atrás. No quería que se llenaran de temor al ver una población desconocida. Y entonces él quemó los barcos. Así que no tenían forma de cómo retornar hacia atrás. Si nosotros solamente tenemos ese barco de la fe de Dios, una fe ordenada, nos va a llevar solamente a la vida eterna. Solamente nos va a llevar a victoria, de gloria en gloria, de poder en poder, de transformación de vida en transformación de vida. Aquí es donde nosotros podríamos decir, hermanos, que la gracia de Dios se convierte en el único medio para salvación. Y no necesitaríamos de vivir de excusas o de alternativas. No hay más medio de salvación. No hay. Todas, aún nuestras emociones, deben de aferrarse a esa fe. A pesar de cualquier tiempo de dificultad que nosotros estemos pasando, nosotros debemos de confesar lo que no es como si fuese. Es que no lo veo. Es que usted no necesita verlo. Usted necesita creerlo. Amén. Si está escrito, es verdad. Ese es el camino, hermanos, hacia la vida eterna, que nosotros debemos de entender. La salvación es por medio de la gracia, una gracia otorgada a hombres que no la merecían. No nos pongamos, como dicen por ahí, los moños. No la merecíamos. No la merecíamos. Y Dios nos ha dotado y nos ha capacitado de un espíritu, que es el espíritu del poder de Dios, para vencer cualquier tipo de dificultad. Crea. Nada es imposible al que cree. Dios puede hacer algo de mí, sí puede. Sí puede. Dios puede. Ha levantado muertos.
Y aquí hay uno predicando. Estaba muerto en mis delitos y pecados. Esta barca, hermanos, debe ser liderada, hermanos, por nuestro capitán, por Cristo. Debe ser liderada porque estas emociones, mira qué fácil, hermano. Mire, yo le voy a contar un chisme. Una vez, hermano, leí ahí de que unos pescadores, hermano, experimentados en la pesca. Yo le digo, yo cuando leí, yo no puedo hacer, dije yo, con miedo, con pánico, con miedo constante. Y el Señor durmiendo ahí, hermanos. Entonces, es necesario que nosotros vayamos creciendo también en la gracia, desarrollando quién es el que está ahí, hermano. Si Él está allí, ¿por qué temer? Debemos de seguir nosotros creciendo en esa gracia. Quiero que miremos, antes de poder leer este pasaje, que en Obed-Edom pude ver algo, hermanos, que refleja lo que estamos hablando. Y para los que están comenzando, Obed-Edom, hermanos, un israelita en el tiempo de David. David llevaba el arca y la llevaba a su manera. Y resulta de que muere Usa, uno de los que se le dio la tarea de poder llevar el arca. Esto habla acerca de que, pues, nosotros no podemos llevar esta fe que se nos fue dada a como nosotros queramos, con dogmas o entendimiento o sabiduría humana. No podemos. Y David se le ocurrió la gran idea del mercadeo y dijo, vamos a hacer un carro del año. Que nadie lo haga. 0 millas. Yo creo que, póngale así, voy a hacer obras, pues, para poder llevar la presencia, la gracia. El arca simboliza la gracia de Dios. Mire, ¿qué estaba dentro del arca? La ley de Dios. Cuando una persona viene a Cristo, es justificada por esa ley que se le imputó. Es perdonado. Así que una persona cuando recibe la gracia de Dios, recibe la ley de Dios en su corazón. Nosotros amamos la ley de Dios. Y también recibe al Espíritu, que es esa vara que reverdece. Y también recibe a su Hijo, a Cristo, siendo Él esa paga por nuestros pecados. Así que don David llevaba el arca a su conveniencia. Él dijo, yo voy a edificar algo con mi sabiduría humana y voy a poner a Usa allí. Voy a poner al otro también. Total, soy el rey. David como rey, y usted que es rey, debe aprender cómo llevar la presencia de Dios, cómo desarrollarse en la gracia. Debemos aprender. Resulta que en ese traslado de la gracia de Dios y cómo empezaba a vivir, resulta que ve Usa, hermanos, que el arca va a caer. Y dice, en sus pensamientos humanistas, él, le voy a meter mi mano a la gracia de Dios. Y le cuento, Usa murió, hermano. Murió. Dice la Escritura que en la Reina Valera dice que se entristeció David, pero en la mayoría de versiones dice que se enojó. Búsquenlo, hermano, ya vamos a buscar algún texto, no quiero llenarlo de textos. Dice que se enojó. Está en 2 Samuel 6. Dice que se enojó. Y entonces temió y preguntó, ¿cómo puedo llevar la gracia de Dios? ¿Cómo puedo llevar el arca? Y lo dejó así. Entonces, y fueron a dejar el arca, la gracia de Dios, a una casa donde estaba, a ese que le digo, Obed-Edom. Resulta, hermano, que ese es el ejemplo perfecto. Obed-Edom, ¿qué hizo para recibir el arca? Nada. Él no sabía, hermano, que el arca iba a estar en su casa. No hicimos nada, hermano. Somos como Obed-Edom.
Y el arca ahí estaba. ¿Y sabe lo que pasaba con la gracia de Dios ahí en la casa? Empezó a prosperar, hermano. Ya no mentía, hermano. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Antes escuchaban gritos. Ahora decía, aleluya. Entonces, una persona que tiene la gracia de Dios adentro de su casa, adentro de su corazón, prospera, hermanos. Va prosperando. Y no le hablo de cosas materiales, eso se va a añadidura. Pero le hablo de una vida renovada en Dios. Una vida que busca, hermanos, cada día agradar a Dios con su testimonio. De eso le hablo. Dice acerca de esto, de Obed-Edom. No pierda eso. Como que estuvieran hablando de Obed-Edom. Efesios 2:5. A pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de que Dios, dice, los ha elegido a ustedes para salvarlos. Pregunto, ¿qué hizo Obed-Edom? No hizo nada. No metamos nuestras manos, hermanos, como Usa. Las manos de Usa, decía él, yo las limpié. Estaban sucias, estaban impuras. Pero es que no había nada. Pero es que la inmundicia y la impiedad del corazón del ser humano, es como aquel día le estaba poniendo ejemplo, es como que estuviera sucio de acá, pero las manos las anda lleno de petróleo. Iba a ensuciar, iba a mezclar, así como mezclan algunos ministros la gracia, vendiéndola por libertinaje. Dios va a traer muerte a ellos, hermanos. Y dice el 6, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Hermano, yo no sé lo que hizo Obed-Edom al ver el arca. Usted imagínese, eso pertenecía al mismo altar sagrado del Señor, donde solamente los sumos sacerdotes podían entrar. Eso no era para estar ahí en la casa de una persona. Es la misma gloria de Dios, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para oficiar el perdón de pecados. Entonces, ahora verla en su casa, no sé si danzó, no sé si adoró, no sé si oró, pero sí puedo decir, hermanos, que he visto a muchos aquellos que he visto en los corazones cómo la gracia de Dios llega a sus corazones, y a muchos los he visto danzar. Sí puedo decirte que a muchos los he visto llorar. Solo lloran, porque el arca del pacto ha venido a habitar en el corazón de ellos. La gracia misma de Dios ha venido a vivir en el corazón de ellos. He visto, hermanos, de que empiezan a hablar en nuevas lenguas. Dios los hace hablar en nuevas lenguas, glorificando el nombre de Dios en un lenguaje inaccesible, al menos que Dios traiga interpretación. Pero lo he visto. Puedo decir, hermano, que Obed-Edom no se quedaba tranquilo. Realmente, para que una gloria estuviera de esa magnitud en su casa, yo sé que tampoco usted estuvo tranquilo cuando recibió la presencia de Dios en su corazón. Y eso nos mueve, hermanos, a buscar, a purificarnos. Quiero que busque 2 Samuel 6:11 y unos textos más y terminamos, hermanos, para confirmar las palabras nada más que estamos hablando. 2 Samuel 6:11 dice: el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-Edom
y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David: Señor, el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Mire lo que provoca la presencia de Dios, hermanos. Una bendición, hermano. A mí un día me dijeron: yo no sé lo que tienes en negro, pero sáquelo de ahí. Hermano, la gracia de Dios. Aleluya. Entonces, para algunos nos van a despreciar, pero nunca debe llenar nuestro corazón eso. Lo que debe llenar nuestro corazón es qué dice su amado, qué dice el Señor acerca de usted. Amén. Eso es lo que debe llenar su corazón. Amén. David, al ver de que la casa de Obed-edom estaba siendo prosperada, aquel malcriado dejó de decir malas palabras y yo quiero esa gracia, yo quiero esa gracia, y fue a buscar la presencia del Señor, fue a buscar el arca. Así que David ahora ya había aprendido cómo llevar la presencia de Dios, cómo llevar esa gracia. Hay algunos hermanos, yo les cuento con esto porque es que hay una fe ordenada y hay una fe desordenada. Obed-edom es el reflejo de una fe ordenada. David, antes de su fracaso, era una fe desordenada, y vemos que hay muchos cristianos así en la iglesia. Aquí no. Una fe desordenada, y lo que hay es muerte. Usted le pregunta cómo estás, de mal en peor, de derrota en derrota, de oscuridad en oscuridad, y todo es tragedia. No la de Shakespeare, pero todo es tragedia. No pueden ver de que en medio de la tempestad el Señor está allí. Amén. Entonces David dijo algo, voy a leer la Biblia, dijo, y vio de quiénes tenían que andar el arca del pacto. Vio cómo tenía que hacerse. Es decir, algunos les habían dicho, cree en Jesús y esto. La salvación más el diezmo. Y cuando David se enteró, dice, no, dice, el arca será llevada sobre los hombros de los levitas. Así lo dice la ley. Y eso marca de que la gracia es sobre Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el único que pudo llevar la presencia de Dios. Y por medio de Él nos otorga a aquellos que creen. Por misericordia, en su soberanía. Y entonces David se entera de eso y manda a llamar a los levitas. Quiero que busquemos Segunda de Crónicas, hermanos. Primera de Crónicas 15:1. Dice, David construyó varios edificios para sí en la ciudad de David. También preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una carpa especial para ella. Después ordenó, nadie, excepto los levitas, podrá llevar el arca de Dios. El Señor los ha elegido a ellos para que carguen el arca del Señor y para que les sirvan para siempre. Hermanos, Dios ha elegido a Cristo y a nadie más. Amén. No pongamos más dogmas sobre esta salvación que ha sido derramada y tiene un costo muy valioso. Si alguien nos ha vendido un falso evangelio en el cual nosotros todavía no tenemos seguridad de nuestra salvación, retornemos a las Escrituras y aferrémonos a las Escrituras, no a pensamientos de hombre. Porque deberíamos de tener una seguridad de salvación. Si nosotros muriéramos hoy, ¿estamos seguros de nuestra salvación? Si Cristo viene hoy, podríamos decir, Señor, tú eres mi justicia, tú has sido mi justicia.
Mire, en el 15:13, Primera de Crónicas 15:13, unos bloques más adelante. Dice David: como no fueron ustedes los levitas los que llevaban el arca la primera vez, el enojo del Señor nuestro Dios se incendió contra nosotros. No habíamos consultado a Dios. Hermano, yo ayuno, oro 3 veces al día, gloria a Dios, hermano. Pero aquí podemos consultar a Dios. Mire, hermano, aquí consultamos a Dios, ahí está todo escrito. Seamos obedientes a su palabra. Y no habrá engañador, hermanos, que nos pueda seducir. Dice el 15: entonces los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, con las varas para transportarlas, tal como el Señor les había indicado a Moisés. Ya estaba escrito. Y David quería llevar la gracia de Dios a su propia manera de pensar, y ocasionó muerte. Este precioso evangelio es de vida, hermanos. Amén. Es de vida. Así que, hermanos, como reyes, nosotros debemos de aprender como David. David aprendió cómo llevar la presencia de Dios, cómo llevar esa gracia. Debemos nosotros de aprender a cómo llevar esa gracia de este precioso evangelio. Y algo sorprendente es que esta gracia, hermano, nos consolida a nosotros a vivir en este mundo y en el venidero. Asimismo a David lo consolidó ese traslado del arca del pacto en el reino que estaba. Después de que David trasladó el arca, se consolidó su reino. Así que la presencia del Señor es todo lo que necesitamos y todo lo que tenemos. Amén. Si usted tiene una barca todavía ahí, quémela. No puede pensar venir al Evangelio y decir: pues si esto no me gusta, allá me están esperando los otros y me voy para atrás. No hay más alegría más grande que esta, que poder servir al Señor. Amén. Quiero orar, hermanos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque, Señor, hemos sido despertados en un mesón. Y aunque podríamos tener esas innumerables de preguntas, tú las respondes cada una a su tiempo. Mas lo que necesitamos saber es que somos amados, que tú nos deseas, Señor, y nos anhelas fervientemente, Señor, para que seamos posesión tuya, Señor. Que entendamos que somos, Señor, ese precioso tesoro en el cual nos ha dado también esa libertad de escoger cada día, de afirmarnos en la fe, Señor, o desecharla. Pero aún tú, en esa preciosa y gran misericordia, Señor, nos aconsejas de examinarnos. Nos aconsejas, Señor, de volver a las Sagradas Escrituras para no cometer, Señor, los errores de reyes, para poder hacer todo conforme a tu palabra, para que glorifique tu nombre y que traiga vida a nuestro corazón y a nuestra familia, Señor. Y así como Obed-Edom prospere, Señor, todo lo que pise la planta de nuestros pies, Señor. Todo donde vayamos reverdecerá, Señor. Tierras secas, Señor, serán restauradas, Padre. Donde nosotros vayamos, la familia van a desear, Señor, esa presencia que está en nosotros. En el nombre de Jesús, pero que entendamos que no somos nosotros, Señor, que eres tú que está en nosotros. Que podamos presentarte, Señor, como es debido, Rey. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Llévanos con bien a casa, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Su pueblo dice: Amén. amén, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Fuerte, fuerte.